Vamos a hablar hoy de síncope, vamos a enfocar la charla pues teniendo en cuenta que el síncope es una manifestación de muchas cosas, que es una manifestación que muchas veces quiere decir que detrás de él hay cosas muy malas que tenemos que estudiar y que tenemos que remitir al paciente al electrofisiólogo, pero la mayoría de las veces es una entidad que puede ser manejada pues conservadoramente. ¿Dónde? Oh, ya. Este es un video que les traigo, esos son casos dramáticos que conocemos todos, que hemos visto a nivel de lo que no más nos gusta, que bueno, a mí no me gusta mucho, pero fútbol, acá me imagino que sí les gusta. Esos son todos casos de la vida real de deportistas que han presentado episodios de muerte súbita durante la práctica de su actividad. De eso hay videos a nivel de hockey, hay videos a nivel de baloncesto. Y es lo que nos llega todo el tiempo. Nosotros en Transmilenio, acá me imagino que en los medios de transporte masivo también pueden tener ese tipo de problemas, en sitios con mucha cantidad de personas. Son personas que presentan muerte súbita. Muchas veces esas personas previamente han presentado episodios sincopales y muchas veces esas personas no han sido evaluadas adecuadamente. Uno de los objetivos que yo quiero plantearles con esta charla es que ustedes sepan cuándo reconocer que los pacientes con síncope presentan alto riesgo de presentar un episodio catastrófico como esto. ¿Para qué? Para que el paciente pueda llevar una adecuada o una vida lo más cercanamente posible a lo normal, comparado con una persona que no tiene esas patologías. Empecemos con la definición. ¿Qué es el síncope? Es clave que tengamos esta definición clara. El síncope es la pérdida transitoria del estado de conciencia asociado a pérdida del tono postural, que dura una corta duración de tiempo, que tiene que ser por lo menos de 10 minutos, y que posteriormente se asocia a una recuperación completa después de la pérdida del conocimiento. Tengamos en cuenta que el síncope ocasiona, esto es grandísimo, si ustedes esto lo miran a nivel global, ocasiona casi el 3% de las consultas a los servicios de urgencia. Entonces eso es una carga de consumo de recurso económico, recurso en personal, que es muy alta. Se presenta en grupos etarios que están en etapas productivas de la vida. Como les voy a mostrar ahorita, aparece principalmente entre la segunda en la segunda década de la vida y en la sexta década de la vida. Repercute muchas veces en la calidad de vida de las personas, porque muchas veces se presenta de forma muy recurrente y compromete o hace que las personas no puedan presentar una vida normal. Representa un alto costo en los programas de salud, ya que el 40% de los pacientes con síncope son hospitalizados, estos son estadísticas de Estados Unidos, con una duración media de hospitalización de 5 días y medio más o menos. Esto lleva y muchas veces estas hospitalizaciones son innecesarias, con estudios innecesarios, como les voy a mostrar más adelante. Nuevamente, importantísimo esta diapositiva, que la tengan en cuenta y que se la lleven a la casa. Transitoria, pérdida del tono postural, de la conciencia, de corta duración y con recuperación espontánea. Y importante, que nunca deja secuelas neurológicas. Acá en esta diapositiva lo que les dije también se presenta principalmente en 2 picos de la vida, entre la segunda y la tercera década de la vida, y luego vuelve a aparecer en los pacientes viejitos, por encima de los 70 años, posiblemente relacionado con el uso de medicamentos antihipertensivos y el uso de diuréticos en la población de edad. Y ahora que queremos ser súper estrictos con el manejo de la hipertensión arterial y que queremos tener los pacientes lo más cercanamente posible a cifras tensionales o cifras tensionales por debajo de 130-80, porque tenemos ya estudios que han mostrado que eso impacta mortalidad, morbilidad. En esos grupos etarios, en pacientes en la séptima década de la vida, estamos empezando a presentar más episodios de síncope. Tenemos también que una gran cantidad de pacientes o de personas de la población general
pueden presentar un episodio sincopal a lo largo de su vida. Entonces no es improbable que casi un tercio de la población pueda tener un episodio de síncope a lo largo de su vida. ¿Por qué aparece el síncope? Básicamente, ¿sí se ve bien? Sí, claro. El síncope es el resultado de una presión de perfusión cerebral baja, que se puede producir o porque hay una caída, una baja resistencia vascular periférica o porque hay una caída en el gasto cardíaco. Ahí, no tengo, este es el, no funciona. Bueno. Podemos tener caída de la presión arterial, básicamente en pacientes, por ejemplo, diabéticos que tengan cuadros de disautonomía, enfermedad de Parkinson, que también se puede asociar a disautonomía, en pacientes con toma de medicamentos antihipertensivos que hace que caiga la resistencia vascular periférica, o al otro lado ponemos caídas en el gasto cardíaco. Por ejemplo, pacientes con taquicardias ventriculares, pacientes con miocardiopatía hipertrófica. En este grupo, si se dan cuenta, esta es la mayor cantidad o el mayor volumen de pacientes con síncope. Esos son los pacientes que tienen síncope, que como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, no tienen una probabilidad diferente de supervivencia con respecto a la población general. Uno de los mensajes, como les dije al comienzo, más importantes es que ustedes tengan en cuenta este pequeñito grupo, el grupo verdecito. Estos pacientes tenemos que identificarlos a como de lugar. ¿Para qué? Porque esos pacientes ya se ha demostrado que a lo largo del seguimiento, a 5 años, casi todos están muertos. Entonces, tenemos que identificar este grupo para impactar adecuadamente ese grupo de pacientes. Esta es también la representación fisiopatológica de por qué cuando nos ponemos de pies no nos caemos y no nos desmayamos todos, básicamente por esto, porque tenemos vasoreceptores a nivel del arco aórtico, a nivel del seno carotídeo que activan a través del nervio vago y el nervio glosofaringeo una respuesta a través del sistema simpático que hace que los vasos sanguíneos de los miembros inferiores y el lecho esplácnico se contraiga o se produzca una vasoconstricción que hace que la presión de perfusión cerebral se mantenga incluso en la bipedestación. Las personas que tienen fallas o respuestas anómalas a la bipedestación son las personas que están haciendo síncopes vagales. Entonces, otro mensajito que se lleva para la casa. Como les dije antes, mire estas curvas de supervivencia en los pacientes con síncope. En esta publicación de New England Journal del año 2002 evaluaron las posibilidades de sobrevivir entre los diferentes tipos de síncope. En ese entonces también hablábamos de síncope neurológico, ya como ahorita, ya desde las últimas 3 guías de manejo de síncope ya se recomendó que no se utilizara el término de síncope neurológico porque eso lleva a confusión. Sin embargo, vean cómo el síncope vagal, que es el 80% de los episodios de síncope, no presenta tasas de sobrevida con respecto a la población general. Sin embargo, cuando ustedes ven las curvas de sobrevida, de supervivencia de los pacientes con síncope cardiogénico, vean cómo la posibilidad de sobrevida se impacta muy desfavorablemente. ¿Qué trastornos se parecen a síncope? Súper importante tenerlo esto claro. Está borroso, pero bueno. La epilepsia, trastornos metabólicos como la hipoglicemia, la intoxicación por algunos medicamentos, el evento cerebrovascular isquémico transitorio, pero tiene que ser vértebro-basilar bilateral, o sea, muy raro. Son cuadros que pueden ser muy difíciles de diferenciar de los episodios sincopales. Otros trastornos asociados a alteración de la conciencia, tenemos las caídas, episodios de síncope, pseudosíncope, algunas personas que pueden presentar por episodios de pánico, episodios de pérdida de la conciencia y eventos isquémicos transitorios de origen carotídeo. ¿Qué herramientas podemos utilizar para hacer diagnóstico diferencial de esto? Hay escalas como esta que es la escala de Sheldon. En esta escala tenemos unos parámetros o unas variables que dan mayor posibilidad de síncope y otras variables que dan mayor posibilidad de convulsiones. Es importante que se lleven a la casa. Si ustedes tienen un episodio de pérdida de la conciencia precedidos de algún pródromo, como que empiezas a ver lucecitas y empiezan a escuchar piticos, piensen de pronto más en una convulsión. Si ustedes tienen un aura o déjà vu asociado al episodio, piensen en una convulsión. Si es desencadenado por estrés emocional, piensen en convulsión. Si presentamos un estado, esto es súper importante, el estado de confusión posterior al episodio de pérdida de la conciencia,
que es conocido como un síndrome posictal. Eso es importante preguntárselo al paciente porque eso me hace apuntar más mi clínica a un episodio convulsivo. Si ustedes ven que el paciente presenta episodios de diaforesis, que presenta episodios presincopales previos a la pérdida de la conciencia, piensen que el paciente está presentando es un síncope y seguramente un síncope vagal. ¿Cómo evaluamos al paciente con síncope? Tenemos 3 pilares de diagnóstico que los tenemos que hacer en todos los pacientes. Una adecuada historia clínica completísima. ¿A qué me refiero con completa? ¿Qué estaba haciendo usted cuando le presentó el episodio? ¿Estaba parado? ¿Estaba acostado? ¿Alguna vez ha perdido la conciencia cuando estaba acostado? ¿Estaba haciendo ejercicio? ¿El episodio fue cuando estaba corriendo? ¿Fue después de que, o fue mientras estaba, qué sé yo, en la iglesia? ¿Estaba en alguna reunión? ¿Estaba con mucha gente alrededor? El examen físico completo buscando que el paciente, mirando si el paciente tiene hipotensión arterial en el momento de la evaluación, buscando si el paciente tiene algún soplo a la auscultación cardíaca, buscando cosas o clínica de insuficiencia cardíaca que les hagan pensar que ese paciente puede tener alguna cardiopatía estructural que esté desencadenando el episodio sincopal. El electrocardiograma es otra herramienta que creo que no vale más de 30.000 pesos y es súper útil y nos puede arrojar cosas como, por ejemplo, un QT prolongado, por ejemplo, que está asociado a mayor mortalidad en pacientes con síncope, por ejemplo, un síndrome de Wolff-Parkinson-White que puede ocasionar síncope. Entonces es importantísimo tomar un electrocardiograma a todos los pacientes. Volvemos, este están tan borrosos, pero básicamente habla de lo mismo. Es un cuadro, un diagrama de flujo que evalúa si el paciente, o que nos habla de que tenemos que diferenciar síncope de causas de pérdida transitoria de la conciencia, como convulsión, como drop attacks, que hacen parte del diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cuándo debe hospitalizar un paciente con síncope? Acá se los muestro. Cuando tengo criterios de alto riesgo, criterios mayores como presencia de síncope durante el esfuerzo, cuando me refiero al esfuerzo es, no doctor, yo estaba jugando un partidito, un picadito de fútbol y estaba en plena carrera por el balón y presentó un episodio sincopal. Esos pacientes que hacen síncope durante el pico máximo de esfuerzo deben hacer sospechar causas malas de síncope. O no doctor, es que yo hago síncopes, he hecho síncope, a veces uno tiene que preguntárselo a los pacientes, síncopes mientras estoy acostado, básicamente estaba acostado, no que me pare, sino estaba en decúbito completo y presenté una pérdida de la conciencia que me duró 3 minutos, pero me desperté normal. Ese paciente debe hacerle sospechar alguna causa de síncope mala, de síncope cardiogénico. La ausencia de síntomas precediendo el episodio, paciente que hace un síncope brusco y pum, se fracturó, qué sé yo, un brazo, el fémur, se fracturó el malar. Ese paciente debe hacerle sospechar un cuadro de síncope asociado o a un síncope de causa cardíaca. La presencia de palpitaciones también precedidas o seguidas de síncope también hace parte de los criterios de alto riesgo. La presencia de antecedentes de cardiopatía estructural, falla cardíaca, asociada a síncope, mal pronóstico. Mirar el examen físico, si el examen físico es normal, pues no hay problema, pero si ustedes se encuentran un soplito, si ustedes se encuentran algún hallazgo que les haga sospechar cardiopatía, pues esos pacientes tienen mal pronóstico. Y acá tenemos vean lo útil que es el electro. El electro me sirve para evaluar, por ejemplo, pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares completos, pues claro, los pacientes de alto riesgo. Pacientes con preexcitación en el electrocardiograma o elevación del segmento ST en B1 y B2 que corresponde a un síndrome de Brugada, eso es asociado a mal pronóstico en el largo plazo. Bueno. Hay una serie de escalas que usamos y que se han validado ya aproximadamente 11 escalas de riesgo. Básicamente muchas tienen variables compartidas. Sin embargo, hemos hecho evaluación también en el grupo donde trabajo, hemos hecho evaluación de cómo son los resultados con las diferentes escalas, hemos evaluado la escala OES y la escala EXIS y hemos encontrado que los pacientes que tienen alto riesgo definido con estas escalas presentan mayor mortalidad y eventos adversos en el seguimiento e incluso a tan corto plazo como a 30 días. Sin embargo, cuando se ha comparado
las diferentes escalas con respecto con la evaluación clínica que les mostré antes de los pacientes con síncope, no se ha encontrado diferencia en los resultados cuando se enfocó al paciente con una escala comparado con el juicio clínico adecuado con los parámetros que les mostré antes. Entonces, en este diagrama de flujo, acá se los traigo, ustedes están en las guías, acá está la referencia de las guías, el que quiera, si quiere, me escribe un correo y se lo manda al correo. Debemos diferenciar los pacientes con características de alto riesgo. Si el paciente está con características de alto riesgo, entonces síncope en decúbito, síncope asociado a un bloqueo de completo, síncope asociado a un QT largo, hospitalizo a ese paciente y le hago el tratamiento enfocado para esa patología. Si el paciente solamente tiene características de bajo riesgo, episodios sincopales siempre con pródromos vagales, sudoración, diaforesis, escalofrío, náuseas, vómito, siempre cuando está con mucha gente, el paciente y siempre en bipedestación, seguramente es bajo riesgo y seguramente podemos mandar al paciente para la casa, no tenemos que hospitalizarlo, no tenemos que hacerlo ver por el electrofisiólogo ni por el cardiólogo, lo podemos manejar de forma ambulatoria. Pero podemos tener pacientes que tienen no tienen características de alto riesgo, pero tampoco tienen de bajo riesgo. Por ejemplo, aquel paciente que hace síncope sin pródromos, no son síncopes muy frecuentes y presenta un síncope asociado a un trauma importante y no sintió absolutamente nada. Ese paciente y el electro es normal y el examen físico es normal. Ese paciente es el que nos pone a dudar. Ese paciente posiblemente va a requerir una evaluación por el electrofisiólogo para que el electrofisiólogo evalúe estrategias de seguimiento a largo término o a largo plazo para descartar causas arrítmicas del episodio sincopal. Por ejemplo, este caso clínico es una señora, 75 años, quien presenta episodios de pérdida de la conciencia mientras estaba hablando con una amiga, niega ningún pródromo y la señora presenta un episodio de pérdida de la conciencia que duró 3 minutos, presentó un trauma facial asociado a una fractura del malar derecho. Eso es un caso de la vida real. Episodios similares 3 años antes, niega ningún otro síntomas. Ese es el examen físico sin ningún antecedente. El electro normal, el ecocardiograma normal. Entonces, ¿quién levanta la mano por esta opción? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un holter? Participen. Un holter. ¿Alguien más? ¿Una mesa basculante? ¿Saben qué es eso? Les muestro. ¿Alguien por esa opción? Bueno, le tomamos un TAC. La señora del examen físico está normal. Colocamos un monitor de eventos de hoja cerrada, que el doctor me iba plagiando la charla ahorita. O realizamos un electroencefalograma. El holter. El holter es un examen que siempre hacemos a todos los pacientes con síncope. Sin embargo, yo quiero mostrarles, y esto ya es literatura viejita, en este estudio de 1980 con casi 600 pacientes, bueno, 500 pacientes, entre los cuales entre el 25 y el 50% tuvieron algún síntoma durante el holter. Sin embargo, solamente nos mostró la arritmia causal del síncope en entre el 2 al 15%. Pero, más chistoso, 35% de los pacientes presentaban síntomas sin ninguna alteración electrocardiográfica correspondiente. Entonces, ahí yo les pregunto, ¿será que siempre le hacemos un holter a los pacientes? Y ya les voy a mostrar más adelante cuál es el impacto económico de eso, porque uno dice, es que solamente es un holter. El holter, yo les digo, acá en Colombia vale 180.000 pesos, en Estados Unidos vale mucho más. Pero si ese holter lo multiplico y lo llevo a la N, eso va a tener impactos financieros en nuestro sistema de salud, que pues ya de por sí está tan pobrecito. Esta es una mesa basculante, durante el cual la gente muchas veces les pregunta, no es porque muchas veces los pacientes no saben de esto, entonces ellos creen que los vamos a poner a columpiarse en una cama o algo así. Entonces quiero que también, esto es un video de cómo hacemos la mesa basculante, pues para que ustedes puedan explicarle a sus pacientes qué es lo que se hace en ese procedimiento. Mientras tanto les voy hablando que los estudios que se han hecho en el estudio 2001 por el doctor Moya, encontró que la mesa basculante únicamente tenía una sensibilidad entre el 50 y el 60%. Ya de por sí con problemas, porque acuérdense que cuando ustedes quieren evaluar sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica tienen que evaluarla contra el gol estándar. Ya de por sí no tenemos gol estándar claramente definido en síncope reflejo.
es positiva en 45% de pacientes sin historia de síncope. O sea, si yo me pongo a hacerme una mesa basculante, posiblemente me desmayo. Tengo la posibilidad, 2-1 de que me desmayo durante la mesa basculante. Y nunca en mi vida he tenido un síncope. Tiene falsos positivos en el 25% de los pacientes y tiene falsos negativos en el 14-30% de los pacientes. Como vieron en el videito, eso es lo que hacemos, ponemos al paciente, lo retamos, lo ponemos a 60 grados durante un periodo de tiempo, luego le ponemos medicamento que puede ser isoproterenol, que puede ser nitroglicerina y seguimos el paciente con el ritmo cardíaco y la tensión arterial evaluando si presenta el episodio sincopal como esta pobre señora que presentó acá. Para evaluar la clínica o la causa de síncope, como verán, el rendimiento diagnóstico de este examen es muy bajo. Casi la mitad de los pacientes con síncope cardiogénico pueden tener mesas basculantes positivas para síncope reflejo, entonces ojo con eso. Para mí había perdido capacidad de diagnóstico o importancia en el diagnóstico, sin embargo, debido a resultados de estudios, como es el estudio Spain y el estudio Issue 3, ha retomado papel. ¿Ha retomado papel para qué? Para definir qué pacientes con síncope vagal, refractarios al manejo, las recomendaciones que les voy a contar más adelante, pueden beneficiarse del implante de un marcapasos. Ese cuadrito que me gusta mucho es un cuadrito que nos muestra los costos en la evaluación del síncope. Vean cómo lo que nos gastamos en manejo, digamos en Holter para hacer diagnóstico. Esto es en otro país, pero pues en Colombia también, créame que también vale un dinerito. Con unos porcentajes, una capacidad diagnóstica únicamente del 21% del Holter. El TIL test, esto es un montón de plata para hacer costo por diagnóstico y con la probabilidad de diagnóstico de 58%. Y vean cómo el implante de monitor de eventos, aunque es un poco más costoso, nos da una capacidad de diagnóstico de casi el 90%. Entonces, de pronto a veces uno debe considerar en apelar rápida o más prontamente a estas estrategias. Este estudio, que es bien bonito, que fue publicado en Circulation, asignaron a unos pacientes a un estudio convencional de Holter, ecocardiograma, mesas basculantes, estudio electrofisiológico, contra el implante del monitor de eventos. Encontraron que en estos grupos de pacientes se obtiene únicamente diagnóstico en el 19% de las veces. Bueno, comparado con los pacientes que se les implantó un monitor de eventos implantable. Y en esos pacientes podíamos tener tracitos tan bonitos como este. Este paciente fue un paciente mío que presentó un episodio sincopal, que lo estábamos estudiando porque no sabíamos por qué se estaba haciendo síncopes bruscos, y efectivamente encontramos acá una pausita por ahí asociada a un episodio de síncope. Entonces, en estos pacientes se encontró que el diagnóstico o el monitor de eventos posiblemente tenga un rendimiento más alto que el otro, y posiblemente a la larga, si uno se va a comparar el costo de todo lo que uno se gasta por una rama, de pronto va a dar casi lo mismo. También se hizo este es otro estudio en los cuales lo mismo, se implantó el monitor de eventos comparado con otra la evaluación, y en este otro en los cuales se implantó el monitor de eventos y se realizó un tratamiento específico de acuerdo a los hallazgos del monitor de eventos, y miren cómo la diferencia de la terapia dirigida de acuerdo a los hallazgos del monitor de eventos, con una disminución muy importante en la posibilidad en la posibilidad de síncope en el seguimiento. Bueno, acá vamos a hablar. Acuerden que les decía que más o menos el 80% de los episodios sincopales corresponden a un reflejo anómalo, que es el síncope reflejo. ¿Qué debemos hacer con el síncope reflejo? Pues uno, evaluar primero cuál es el riesgo del paciente. Es lo primero que uno hace como un paciente de síncope. Alto riesgo, bajo riesgo. Cuando hablamos de bajo riesgo, es un sinónimo de decir síncope reflejo. Debemos evaluar, está tomando medicamentos hipotensores, está tomando diurético, está tomando prazosina, está tomando algún medicamento que utilizan para hiperplasia prostática. Si tiene algún medicamento de esos, pues interrumpa o reduzca la dosis del tratamiento hipotensor. Si el paciente tiene pródromos,
siempre, hay la gente que tiene eso, siempre hay diaforesis, náuseas, vómito, siempre eso. Entonces, esa persona usted puede enseñarle unas maniobritas, como las son las que les voy a poner acá. Póngale a hacer maniobras de contrapresión, que cruce la pierna, que coja las manitos y coja y apriete una manito contra la otra y haga una especie de contrapresión una contra la otra, que coja unas de estas cositas para el estrés y empiece a apretarlo fuerte. Y con eso, y hay estudios que han evaluado que casi más de la mitad de los pacientes de los episodios sincopales pueden abortarse. Si no tiene definitivamente síntomas o pródromos vagales, pues seguramente es importante esos pacientes considerarlos para el implante de un monitor de eventos para hacer un tratamiento dirigido a los hallazgos del monitor. Si el paciente tiene una síncope reflejo que es refractaria a lo otro que se me olvidaba siempre, que a veces uno lo pasa, educarle al paciente que evite estar mucho tiempo de pie, que evite estar en sitios cerrados, como esto que estamos tan llenos, me parece muy bien, que evite estar, que si le gusta ir a la iglesia, no mi señor, mejor vaya a ver la misita en su casa, si puede, porque que no sea hipertenso, pues póngalo a comer un poquito más de sal, que cargue con un paquetico de maní en el bolsillo saladito, que tome por lo menos 3 litros de agua al día, y con eso la mayoría, casi el 90% de los pacientes se controlan. Si definitivamente no lo logramos controlar con eso, les podemos poner manejo con midodrine o con fluorocortisona, ya con unos resultados, hay estudios de eso, pues que pueden ser discutibles, sin embargo los dejamos como opción casi que desesperada. También podemos tener el paciente que hace una respuesta predominantemente cardioinhibitoria en la mesa basculante, donde la mesa basculante volvió a retomar papel. Como les voy a mostrar más adelante, en esos pacientes es posible que tenga cabida de pronto el implante de un marcapaso. Este es el estudio ISSUE 3. En ese estudio implantaron monitor de eventos y evaluaban los pacientes con el tiempo y encontraron que los pacientes que tenían síncope asociado a pausas más de 3 segundos o los pacientes con pausas más de 6 segundos sin síncope asociado, les implantaban un marcapaso a todos y los siguieron. A unos dejaron el marcapaso encendido y a los otros apagado y miraron que los pacientes que tenían marcapaso encendido se sincopaban menos. Luego hicieron un cruce nuevamente y a los pacientes que tenían el marcapaso apagado se lo encendieron y al revés, y vieron que los pacientes con el marcapaso encendido nuevamente se sincopaban menos. Ahí este es el estudio que les decía, el estudio Spain, que mostró básicamente que tenía más de 2 episodios sincopales en los últimos 12 meses, que tenían una respuesta con la mesa basculante que era básicamente cardioinhibitoria con pausa, y les implantaron marcapaso, era puramente cardioinhibitoria, solamente la pausa, y esos pacientes con un marcapaso específico, que tiene un sensor específico que se llama CLS, que solamente le tiene una marca que Biotronic no está patrocinando, pero es la única casa que tiene ese sensor, se llama un sensor CLS. Esos pacientes presentaron mejoría o disminución de los episodios sincopales a lo largo del tiempo. Cada manejo de tipos específicos, el síncope asociado a la arritmia, pues todo manejo pues con un marcapaso. Síncope asociado a bloqueo bifascicular debe ser valorado por el electrofisiólogo, porque seguramente tenemos que hacerle un estudio electrofisiológico para buscar cómo están los intervalos de conducción dentro del sistema de conducción. Ahí con un catéter miramos cómo está la velocidad de conducción, y si encontramos algunos parámetros como esos, seguramente se va a beneficiar del implante de un marcapaso. Y si no tiene eso, el estudio electrofisiológico nos fue normal, posiblemente se beneficie que le implantemos un monitor de eventos para hacer seguimientos y buscar episodios de bloqueo paroxístico de forma intermitente. Pacientes con taquicardias pues se benefician de que los vea el electrofisiólogo para que hagamos tratamientos definitivos de esa arritmia, ya sea con antiarrítmicos o con ablación mediada por catéter. Esto es recomendación para conductores. Quiero que se lleven estas conclusiones para la casa. Uno, importantísimo en síncope: diferenciemos las diferentes causas de pérdida transitoria de la conciencia que existen. Bueno, entonces diferenciemos el síncope de una convulsión, con las escalas que les conté, con la semiología que les conté. Tengamos claro que el síncope con factores de riesgo, como el síncope en decúbito, como el síncope asociado a alteraciones electrocardiográficas, el síncope asociado a cardiopatía estructural, tiene un pronóstico de vida pésimo a lo largo del seguimiento a largo plazo. El enfoque de riesgo
en síncope hace parte del tratamiento, hace parte del 50% del tratamiento. La historia clínica en síncope es importantísima. Tenemos que sacar el tiempo de donde no lo dan ahorita, sacar el tiempo para sentarnos y hablar con el paciente y preguntarle sobre todas las circunstancias que rodean el episodio de síncope, sobre los antecedentes que tiene, sobre los síntomas asociados al síncope, para ponernos como detectives a buscar la causa del síncope con la historia clínica, y no botar a veces tanto dinero en exámenes que pueden resultar o que pueden sobrar. Considerar tempranamente el uso de implante de monitor de eventos para el diagnóstico de síncopes que no tienen factores de riesgo o pacientes que no tienen clínicas de bajo riesgo, como el paciente que siempre está en el bus y siempre es el síncope asociado a síntomas vagales. El manejo específico del síncope en pacientes con síncope cardiogénico, por ejemplo, implantado un marcapaso, el paciente que tiene un bloqueo de completo, pues sería buena idea, ¿no? O hacerle una ablación al paciente que tiene un Wolff Parkinson White, pues eso seguramente se asocia a que el síncope no se va a repetir. Referir al electrofisiólogo cuando nos enfrentemos a síncopes de alto riesgo, cuando se traten de síncopes de bajo riesgo refractarios al manejo convencional, porque como ponerlos a tomar más agüita, comer salado, hacer las maniobras de contrapresión, normalmente se controlan. Si no se controlan, mandémoslos con el electrofisiólogo. El síncope inexplicado, como les dije, también debe ser valorado con nosotros para considerar, como en este paciente, que este paciente, gracias a que alguien le dio por estudiarle un síncope, le encontraron una displasia ritmogénica del ventrículo derecho y le pusieron un desfibrilador automático implantable, y este señor jugaba en la segunda división del fútbol alemán. Y este señor se le implantó un desfibrilador automático, y vea cómo hizo un episodio de muerte súbita, y gracias al diagnóstico precoz el paciente pudo seguir con una vida relativamente normal. Bueno, muchas gracias. Ahí está mi correo. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, días. En el estudio del síncope, uno muchas veces le llega ya al paciente, digamos, como cardiólogo, con todos los estudios ya hechos, y puede encontrar uno con relativa frecuencia que los pacientes hacen episodios de taquicardia supraventriculares, bien sea fibrilación auricular o taquicardia supraventriculares, pero unos episodios muy corticos. Uno, ¿qué tan tranquilo puede quedar diciendo, no, la causa del síncope de pronto sí fue esa arritmia supraventricular? Obviamente con la ventricular pues uno no tiene duda. Pero. Cuando, no tengo, pero como lo mostré al comienzo, pues no hace parte de no es frecuente que uno por una fibrilación auricular haga un episodio de síncope, salvo que sean episodios de fibrilación auricular asociados a un síndrome de Brahe y taquicardia. Bueno, pero que per se la fibrilación auricular, a menos que tenga frecuencias ventriculares o respuesta ventricular muy alta, que haga un episodio, eso que se asocia a episodios sincopales, no está como dentro de lo que uno tiene en su imagen mental. Si tú tienes, digamos, episodios de taquicardia supraventricular, una taquicardia, cuando hablamos de una taquicardia de complejo angosto regular, algunas veces cuando se terminan principalmente los episodios de taquicardia, sí pueden asociarse, sobre todo en pacientes que tienen algo de disfunción sinusal, a episodios sincopales. Sin embargo, pues no es como la causa más frecuente. De pronto uno tiene que a veces buscar o sospechar otras causas en ese tipo de pacientes. Diferente que lo que tú decías, diferente si tú tienes un paciente a quien durante un Holter le encuentras una taquicardia ventricular monomorfa. Es posible que ese paciente de pronto se beneficie que tú indagues un poco más, que mires cómo está la función ventricular, que hagas otro tipo de evaluación en esos pacientes. No sé si...